seguimos aquí en la tarde, del otro lado de la pandemia, en este jueves 5 de agosto, acá en nuestro living, en este caso con el doctor Daniel Pedrotti, abogado laboralista, que lo tuvimos en la primera etapa del otro lado. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Soledad? Muy bien, y para hablar de un tema que a veces pasa desapercibido en esta pandemia, pero que es muy interesante de abordar, que tiene que ver la vinculación o el desafío de las coberturas de las ART respecto a los casos COVID, pero respecto también a lo que deja el COVID, que son muchas secuelas, muchos empleados con licencias muy largas. ¿Cómo está todo este tema, Daniel? ¿Qué se puede decir? Bueno, primero es un tema bastante interesante, no es, digamos así, un tema muy transitado, porque afortunadamente no son tantos los casos, pero hay algunos casos en que sí, que realmente la cobertura, en principio la cobertura para quien padezca COVID está dada fundamentalmente por su sistema de salud, que puede ser su prepaga, el que tiene, puede decirte OSDE, porque la gente confunde prepaga con obras sociales, OSDE, Swiss Medical, etcétera, etcétera, o la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas son trabajadores, y estos trabajadores tienen la cobertura de su obra social para la atención del COVID. ¿Por qué? Porque no se dio la circunstancia del accidente de trabajo. En principio hay un decreto, que es el 326 del 2020, de Presidencia de la Nación, donde amplía, pues no sé si se acordarán los oyentes, o si te acordás, que la ley 24557, la ley de accidentes de trabajo, tiene un listado de enfermedades profesionales, cerrado. Y si tu enfermedad no entra dentro de ese listado, lógicamente no te atienden como accidente. Obvio, el COVID no estaba en esa lista, ¿no es cierto? Lo agrega Presidencia de la Nación a través de un decreto en el año 2020. A partir de ahí, ese decreto incluye al personal esencial. Incluye al personal esencial. Pero se hace extensivo, o sea, todos los enfermeros, etcétera, etcétera, que ahí no hay duda de que se van a contagiar en el curso de sus tareas cotidianas. Pero después está el otro caso, que por ahí es el más problemático, el que a lo mejor por ahí has juntado vos alguna inquietud vinculada a la persona que se contagia en el trabajo, pero no es un trabajador esencial. Claro. Otro elemento que jugó fuerte acá fue el hecho de que la gran mayoría de los trabajadores trabajaron desde su domicilio durante el año 2020 y parte del 2021. Una gran cantidad de trabajadores, no sé si dije mayoría no, una gran cantidad de trabajadores. Entonces ahí se hace una disección. El trabajador que acredita que ha contraído la enfermedad en la ocasión, en la oportunidad de su trabajo, va a tener la cobertura de la ART. No se presume respecto del trabajador que trabajó desde su domicilio, desde el de que hizo home office, ni desde aquel en el cual, por ejemplo, la empresa no ha estado cerrada un par de días porque detectaron varios casos, una transmisión mini comunitaria dentro de la empresa, ¿no es cierto? A partir de ahí, con contacto estrecho, porque también se da esto. Muchas de las personas que dejaron de trabajar no era porque en sí contrajeron el virus, sino por contacto estrecho. Y eso también te alejaba tantos días de tus tareas. Claro, pero vos contraes la enfermedad fuera del ambiente de trabajo. Bien, ahí no corre la ART. Claro, al ser fuera de tu ambiente de trabajo no te cubre la ART. Claro. La ART te va a cubrir si se acredita un vínculo entre la enfermedad y el trabajo que estabas realizando. Bien. No es que el trabajo te produjo la enfermedad, que es el caso del trabajador esencial. Es que aún en el ambiente de trabajo pudiste contraerlo. Claro. No nos olvidemos que hasta hace muy poco, ahora parecería que está un poco más claro, no se sabía cuál era la forma de transmisión. Se hablaba de la distancia, del uso del barbijo por la posibilidad de salivarte. Hoy está bastante claro que la transmisión puede ser en este ambiente, ¿no es cierto? En un ambiente que no esté suficientemente abierto, que no esté suficientemente aislado, un ambiente cerrado, puede haber una espora del virus dando vuelta y una persona que ingrese se lo puede contraer. Entonces, se hace bastante difícil el tema de la causalidad, que en materia de accidentes de trabajo es importante. Pero yendo bien al punto de tu pregunta, cuando hay una acreditación de que esa enfermedad está vinculada, adquirida en el ambiente de trabajo, o en el caso que ya te dije, de todos los trabajadores esenciales, la ART le tiene que dar la cobertura integral. Hay una presunción que viene de este decreto de que esa enfermedad es una enfermedad profesional
contemplada en este agregado al listado que le hizo el decreto 326. Por ende, las secuelas post-COVID también ingresan allí. Desde el tratamiento, como te venía diciendo, todas las secuelas posteriores, que en algunos casos son importantes, requieren rehabilitación médica, requieren fundamentalmente, primero, estudios que son onerosos y tienen que ser realizados en forma inmediata, no pueden ser dilatados como muchas veces se dilatan, ¿no es cierto? Estudios, que ya son onerosos, y después tratamiento. Estudio, análisis y tratamiento. Y tratamiento muchas veces son tratamientos de rehabilitación, tratamientos... hay casos también de tratamientos psicoterapéuticos, porque hay personas con secuelas psicológicas derivadas de la enfermedad por distintas situaciones, algunas están enlazadas a alguna situación personal que ya traía, dificultades en la convivencia, en el encierro. Particularmente nosotros, en mi caso, han aparecido un par de casos en forma un poco tardía. Recién ahora se están evidenciando las manifestaciones de aquel encierro tan prolongado. Sí, que todos dijeron que las consecuencias se van a ver en el largo plazo y van a ser a muchas personas. Y no le prestábamos tanta atención, por lo menos en mi caso, parece, viste, bueno, se escuchaban tantas cosas, pero por ejemplo hay casos ahora de casos concretos, de personas que han retornado a adicciones que habían dejado adicciones graves, que habían dejado hace muchos años, te digo, más de una década, más de 15 años, y los terapeutas la vinculan directamente al encierro determinado por el COVID, ¿no es cierto? Daniel, ¿qué otras situaciones se presentaron en este más de año y medio de la pandemia respecto a lo laboral, con leyes que se fueron imponiendo de algún modo para evitar despidos, para evitar, digamos, esto con empresas por allí quebradas o empresas con muchas dificultades, pero por el otro lado también respecto al trabajador, qué planteos, qué cuestiones se fueron dando? Son muchas cuestiones por allí, pero muy fragmentadas, digamos. Se fueron presentando muchas situaciones particulares que hubo que agilizar el análisis nuevamente, ¿no es cierto? En materia de legislación no es algo, ¿cómo decirte?, bondadoso, porque todo ha sido legislado por medio de decretos que no tienen ni el debate, ni el análisis. Se imponen. De una ley, claro, hay que entender, mucha gente se enoja, que yo también a veces, pero por ahí también responde a toda una realidad precipitada, exigente, hay para enojarse y hay para contemplar a veces, habría que ir viendo un par de casos, ¿no es cierto? Pero sí, ha aparecido una multiplicidad de situaciones que, ya te digo, como este que te conté recién, ¿no es cierto? Una multiplicidad de situaciones muy puntuales que han determinado un análisis más minucioso de algunos casos concretos, no situaciones tan masivas. De hecho, la dificultad económica que han tenido muchas empresas es una realidad. Bueno, tenemos casos de empresas donde se han renegociado convenios de productividad a la baja, por supuesto, situaciones de muy difícil integración del trabajo domiciliario con la tarea del trabajador. Estoy haciendo un poco de memoria, me sorprendiste un poco con la pregunta, porque son todas cuestiones muy puntuales. Exacto. Pero sí, hay muchas situaciones. La gente no tiene que dejar de recurrir a la consulta para tratar de analizar cuál es el impacto que tienen esos cambios. Antes de acordar algún cambio con el empleador, tiene que hacer una consulta. Y todo esto tiene un trasfondo, que no sé si viene al caso, tiene un trasfondo donde hay otro elemento que está jugando muy fuerte ahora, muy fuerte y complicando más aún las cosas, que es la pérdida del valor real del salario del trabajador, ¿no es cierto? Eso es una realidad que está impactando en un bolsillo ya deteriorado. El nivel de endeudamiento de los trabajadores es muy alto, las tarjetas, por lo que sabemos, están al rojo vivo, y el deterioro, o sea, los incrementos que se están otorgando a los trabajadores no contemplan una inflación que está por arriba del 50% anual, ¿no es cierto? Y una serie de dificultades
la asistencia financiera de bancos y demás a los trabajadores, que antes era tan generosa, ¿no es cierto? Vos pasabas por el cajero y te tiraban por la cabeza con 2 sueldos, ¿no es cierto? Ahora no, ahora la gente va y rasca el cajero y han restringido mucho el crédito, y donde hay crédito, que es en algunas entidades particulares, el crédito tiene tasas superiores al 100% anual, son tremendamente que usurarias. más de un trabajador se mete en esos lugares porque no le queda otra. Por la necesidad. Exactamente. Y las tasas son usurarias, y eso es un problema, que son todas situaciones parcialmente derivadas de la pandemia, asociadas a esta realidad económica. Que cada hace vez falta está abundar. más, exactamente. Muchas gracias como siempre, Daniel, por estos minutos, por clarificarnos temas que son tan sensibles y que, como vos decís, en medio de toda una situación de crisis sanitaria, muchos pasan desapercibidos, pero a cada uno que le toca, obviamente, es un tema importante para él, y además, como vos decís, lo más importante es consultar, Sí, no sí, quedarse con las dudas. compromete toda su economía, toda su familia, entonces tienen a nivel individual un impacto muy grande. Muchas Gracias a ustedes por las inquietudes. Nosotros seguimos aquí en el otro lado de la pandemia, hacemos una pausa, ya volvemos.